Listo, ahora sí, entonces vuelvo a saludarlos, muchachos. Buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. En esta noche vamos a dar inicio a nuestra sesión del área transversal de física o leyes y principios de la física. Mi nombre es Adrián. ¿Tiene alguna intervención? Es que tiene el micrófono encendido. Adrián. Ah, listo. Vale, Adrián. Listo. Entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Lady Salazar Salas. Yo soy ingeniera ambiental de profesión. Soy especialista en seguridad en el trabajo y en esta noche los voy a estar apoyando desde el área transversal de física, leyes y principios de la física. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Yo el lunes a primera hora o mañana, si alcanzo en las horas de la mañana, les estaré compartiendo el link de la grabación a sus grupos de WhatsApp y de igual manera lo voy a estar cargando a la plataforma junto al resumen. ¿Cómo es la metodología para los que no han tenido la oportunidad de estar conmigo? La metodología mía es explicarles la temática que traen en su plataforma. Ahorita les estoy proyectando un PDF que es el resumen de lo que vamos a estar viendo y en ese mismo PDF viene al final la explicación una a una de las evidencias que tenemos que desarrollar. Entonces la metodología es explico la temática, este PDF, perdón, explico la temática que es prácticamente lo mismo y paso a explicarles al final cómo sería el desarrollo de las 5 evidencias que tenemos que entregar para esta área, que en resumen vamos a realizar solo 4 evidencias. Y de ahí ya pues terminamos nuestra sesión. De esa manera vamos a estar trabajando en el día de hoy para lo que es el área transversal de física. Yo voy a estar proyectando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna intervención, pueden activar su micrófono y pueden intervenir sin ningún problema, que yo no me enojo por eso, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, muchachos, en la noche de hoy con leyes y principios de la física. Este es un PDF que yo les voy a estar compartiendo al finalizar la sesión. Vamos a estar viendo principalmente por qué hablamos de leyes de la física. Y resulta que Isaac Newton es uno de los inventores de las leyes principales de la física, pero él también fue físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista. Él también fue matemático, entre otras intervenciones que él realizó. Al- Entre otras intervenciones que él realizó, como por ejemplo lo que son los principios matemáticos, donde él describe la ley de la gravitación universal y él establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Y a esta fuerza él le llamó la gravedad, teniendo en cuenta que nuestra gravedad es una constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, en donde esto pues permitió encontrar que dentro de la matemática existiera la fuerza de la gravedad y establecer así las 3 leyes de Newton, que son las que vamos a estar viendo en la explicación de la noche de hoy. Las 3 leyes de Newton, en donde él explica todo lo que se relaciona o todo lo que tiene que ver con la relación que existe entre las fuerzas que actúan en un cuerpo, en una partícula o en un objeto, y el movimiento de este cuerpo como consecuencia de esa fuerza. ¿Cuáles son las 3 leyes que creó Newton? La primera, la ley de la inercia, que ya la vamos a estar explicando. La segunda es la relación que existe entre la fuerza y la aceleración. Y la tercera y última ley, la ley de la acción y reacción. Pero entonces ustedes dirán, profe, acá en el título decía leyes y principios de la física. Ya comprendemos que vamos a estudiar principalmente las 3 leyes de Isaac Newton y ahora vamos a ver en qué consisten esos principios. Y resulta que los principios de la física son las bases sobre las cuales se crean o se han construido y se seguirán construyendo todas las leyes referentes en este caso al área de la física, y de esa manera vemos cómo pues la física tiene unos principios que son las bases sobre las cuales nosotros trabajamos o estamos trabajando actualmente y se seguirán trabajando en el transcurso del tiempo. Y acá vamos a empezar a ver la explicación en qué consiste la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Y resulta que la ley de la inercia es cuando los cuerpos, los objetos o las partículas tienden a conservar un estado.
¿Cuál es ese estado? Un estado de reposo, o si no están en reposo, se encuentran en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre alguno de ellos se aplique una fuerza externa que sea capaz de vencer esta resistencia. Es decir, que lo que se busca con la ley de la inercia es que el cuerpo, la partícula o el objeto se encuentre en estado de reposo, o también se puede encontrar en movimiento rectilíneo uniforme. Ya si aplicamos una fuerza externa, ya estamos venciendo esta ley de la inercia. Un ejemplo sencillo que les traje está en la imagen pequeñita que ven arriba, de dos niños haciendo lances, ¿cierto? De un balón. Ahí estamos manejando, podemos manejar el estado de reposo si el niño coge el balón, lo ubica frente a él y va a hacer el lance. En ese caso, cuando el balón está quieto o está estático, pues se encuentra en estado de reposo, ¿cierto? Cuando él hace el lance, ¿cierto? En ese caso, de manera recta a su compañero, estamos manejando también la segunda parte de la ley de la inercia, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y de esa manera, pues aplicamos la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, en donde manejamos las fuerzas que son aplicadas sobre el cuerpo. Si estamos manejando una ley de la inercia en estado de reposo, pues esta siempre va a ser igual a cero. Entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo, pues va a ser igual a cero. Ya si manejamos un movimiento rectilíneo uniforme, ya pues nuestro resultado sería diferente. La segunda ley que nos habla Isaac Newton es la relación que existe entre la fuerza y la aceleración. Esta segunda ley nos ayuda a nosotros a recrear la relación exacta que existe entre esa fuerza y esa aceleración matemáticamente. ¿Por qué? Porque resulta que la aceleración de un cuerpo, un objeto, de una partícula es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él, pero también es inversamente proporcional a la masa del objeto. Y cuando estamos hablando de masa del objeto, estamos hablando del peso o de la cantidad de materia que tiene el objeto. En este caso, para ser más específica, es el peso, ¿cierto? Por eso ahí estamos viendo una caja y un niño. Ahí lo que no sabemos es cuánto pesa la caja. Seguramente si la caja pesa más de lo que el niño puede manejar o puede arrastrar la caja, pues no va a poder manipularla o mover esa caja. Pero si la caja en este caso está vacía, pues su aceleración, ¿cierto? La fuerza que él ejerza va a hacer que su aceleración o la aceleración de la caja pues sea muchísimo mayor. Entonces, por eso existe una relación exacta entre la fuerza que ejercemos sobre el objeto y la aceleración que éste puede llegar a tomar. Por eso, en este caso, es igual, fuerza es igual a masa por la aceleración, en donde en este caso la fuerza que se ejerce es neta. La masa, pues recordémonos que es el peso del objeto que se expresa en kilogramos, y la aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y reacción, esta es la tercera y última ley de Newton, pero aquí a diferencia de la ley de la inercia y la segunda ley, acá nosotros debemos tener o dos cuerpos, o dos objetos, o dos partículas que interactúen. Con una sola no podemos aplicar esa tercera ley. ¿Por qué? Porque resulta que la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Y ustedes me dirán, ¿cómo así, profe? Hay un ejemplo muy sencillo para que me entiendan más en qué consiste. Resulta que tenemos una silla, o la silla donde ustedes están sentados, o la silla pues donde nosotros comúnmente nos sentamos, en cualquier silla. Y la silla es un cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo mío o yo soy el otro cuerpo. En ese caso tenemos ya dos cuerpos que están interactuando, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? Resulta que cuando yo me siento en la silla, yo estoy ejerciendo, ¿cierto? Una acción, porque estoy sentándome sobre la silla y ejerciendo una fuerza con el peso de mi cuerpo. Y la reacción la realiza la silla, que es la que ejerce la fuerza igual en sentido contrario, lo cual hace que nosotros podamos permanecer estables en la silla sin caernos. Bueno, ya si pesamos más de lo que la silla puede soportar, pues sí es diferente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues podemos permanecer estables. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ejerce la acción, ¿cierto? El peso que tiene mi cuerpo, mi objeto, y la silla ejerce la reacción, que es soportar ese peso. Y en eso consiste la tercera ley de Newton, y por eso nos habla de tener dos cuerpos, dos partículas o dos objetos que interactúan para poder aplicar esta tercera ley de Newton. Y en ese caso la fuerza del cuerpo uno sobre el cuerpo 2
o la fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo uno. Y en ese caso tenemos en cuenta la fuerza del cuerpo uno y la fuerza del cuerpo 2. Aquí yo les traía algo importante y es sobre unas variables o las variables más importantes que manejamos en la física. Y cuando nosotros hablamos de variables es lo que nosotros hablamos como un dato o un número que nosotros podemos identificar en la física. Y que estas principales variables es la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. No quiere decir que sean las únicas variables, sino que son las principales variables que manejamos en la física. Y la distancia se refiere a cuánto espacio recorre mi objeto, mi cuerpo, mi partícula durante su movimiento. En pocas palabras, es la cantidad que recorre mi cuerpo, ¿cierto? O el objeto que yo estoy analizando. De esa manera, nosotros también podemos adquirir o podemos hallar distintas distancias que recorra mi cuerpo, mi objeto, mi partícula en mención, y por eso, pues la distancia es una medida de longitud que se expresa en unidades de metros según nuestro sistema internacional de medidas. Y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Otra variable importante es la velocidad, que es una magnitud física y que se expresa o no se expresa la relación que existe entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para esto y la dirección que puede llegar a tener. Por eso velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La aceleración ya es una magnitud vectorial. ¿Por qué se convierte en magnitud vectorial? Porque ya posee una dirección y nos indica la variación de velocidad que puede llegar a manejar un cuerpo, una partícula o un objeto en movimiento a medida que el tiempo transcurre. Por eso la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Y el tiempo es una magnitud que a nosotros nos sirve para medir ya sea la duración o la separación de uno o más acontecimientos. Y por eso nosotros también podemos manejarlos inclusive en secuencia, pasado, presente, futuro. Pero más que todo nosotros en física necesitamos determinar si ocurre o no ocurre de manera simultánea. Por eso el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Y por último, la fuerza es un fenómeno que o modifica el movimiento de un cuerpo o también lo puede deformar. ¿Por qué? Porque lo puede acelerar, ¿cierto? Según la fuerza que ejerzamos, lo puede frenar o puede hacer que cambie de sentido. Y las fuerzas pueden representarse mediante vectores, ya que poseen tanto magnitud como dirección, teniendo en cuenta se me fue la palabra. Bueno, se maneja el X y el Y, se me fue el nombre que tenía. Bueno, y en las fuerzas pues pueden representarse por medio de vectores en el eje, perdón, ya me acordé, en el eje X o en el eje Y, representándolo ya que poseen tanto magnitud como dirección. Por eso la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Seguido de esto, quiero explicarles algunas de las unidades que se manejan en física. No están todas, pero son las principales y las que más se manejan. Y estas unidades se manejan según el Sistema Internacional de Unidades. Podemos manejar kilogramo, podemos manejar metro, segundo, candela, mol, amperio, entre otros. La longitud, que principalmente nosotros la medimos con metro y se denota con la letra M en minúscula. Esta es una unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades, como les nombraba anteriormente, y actualmente el metro es la base para todo tipo de medidas. Y de esta manera nosotros manejamos el metro como esa unidad base en física. También manejamos otra que es la masa, expresada en kilogramos, la K mayúscula y la G minúscula se nota de esa manera. Y la masa prácticamente es el peso, ¿cierto? Que contiene mi cuerpo, mi objeto o mi partícula para nosotros analizar. El tiempo nosotros lo manejamos principalmente en segundos, se denota con la S minúscula. Y aparte de que es esa magnitud física, también nos ayuda a nosotros a poder tener esa continuidad de los hechos que nosotros estemos analizando. Y otra importante que se maneja en la física es la intensidad de corriente eléctrica, que es el amperio y se denota con la A en mayúscula. Y esta intensidad de corriente eléctrica se forma o forma parte de las unidades básicas de este sistema internacional y es cuando em,
se produce cuando los electrones pasan a través de un conductor para poder nosotros manejar esa intensidad de corriente eléctrica como los que es el amperio. Bueno, y de ahí termina lo que yo les traía para explicarles como resumen de lo que vamos a ver y ya les voy a proyectar, em, espérenme, ya les proyecto lo que tenemos acá en la plataforma, donde, Profe, buenas noches. hola Nicolás, buenas noches. Un favorcito, es que de acuerdo a lo que usted dejó en el chat, yo busqué para como ir mirando las evidencias, pero no salen habilitadas. Para una ficha que es la 228 no están habilitadas. Es correcto, Santiago. Yo ahorita miré como a las 5 de la tarde. No las tiene aún habilitadas el líder de ficha. Entonces yo tengo que hablar con él para pedirle fecha de esas evidencias y poderles habilitar las evidencias, ¿sí? Entonces no se preocupen que yo me encargo de eso. Si yo me di cuenta hoy como a las 5 de la tarde cuando ingresé a la plataforma a revisarles las fechas y no está habilitada. Ya para la otra ficha, sí ya están habilitadas, ya vamos ahorita al final les revisamos fechas y vamos trabajando ahorita al final fechas de esas evidencias, ¿vale, Nicolás? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con todo gusto, Nicolás. Bueno, es esta que les estoy proyectando, se llama La ciencia de las cosas, en donde nos va a hablar todo lo que yo les decía del área de la física, que es lo que nosotros necesitamos estudiar en esta transversal de física. Esa nosotros la encontramos en la plataforma, este material que yo les estoy proyectando está en la plataforma. ¿En donde lo encontramos? Ustedes se encuentran actualmente en la fase 2, que es la fase de planeación. En la actividad de proyecto 3 encontramos la ciencia de las cosas y en la guía de aprendizaje 3 encontramos las evidencias de física. Para la ficha, ya les digo, la ficha 336-227 ya están habilitadas, pero para la 228 no. Entonces, tranquilos que yo me encargo de eso. No se me preocupen. Ahí ustedes están viendo lo que yo se les estoy proyectando, ¿cierto? Que es la ciencia de las cosas. Sí, sí, señora. Listo, vale, muchas gracias, Kevin. Listo. Entonces, ahora sí, prosigo a explicarles. Y la ciencia de las cosas nos ayuda a nosotros a centrarnos en la física, la cual estudia todo lo referente a los fenómenos naturales mediante magnitudes como lo que tiene que ver con la energía, la materia, el tiempo y el espacio, incluyendo el análisis de variables y unidades, tal como yo les expliqué en el PDF. Pero también vamos a estar viendo diferentes movimientos como el movimiento rectilíneo, el curvilíneo y circulares para poder también revisar así un poco ya más profundo lo que son las leyes de Newton y también vamos a estar viendo electromagnetismo, así pues a grosso modo, y lo que es termodinámica, cinemática, dinámica, que son ramas de la física. Pero ¿cómo es o en qué consiste la física? Y la física es una ciencia que nos ayuda a nosotros a comprender, pero también a explicar o a describir todo lo referente a lo que son los fenómenos naturales que pueden llegar a ocurrir y que ocurren constantemente en nuestro universo. Y de esa manera, pues analizamos de qué manera puede interactuar la energía, la materia, el espacio y el tiempo principalmente. Y de esa manera mirar cómo se producen los cambios en nuestro entorno. Por eso la física apoya todo lo que es la observación, la medición, la formulación de leyes, tal como vimos las tres principales leyes de Newton, entre otras que existen. Y para esto, pues vamos a estar viendo entonces en qué consiste la física, que la física como tal es una ciencia exacta que nos ayuda a nosotros no solamente a estudiar, sino también a describir cómo es el comportamiento en general de los fenómenos naturales teniendo en cuenta las cuatro principales propiedades que ya hemos visto, que es la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Para esto, pues existen unas variables y unas unidades que ya les expliqué, que está en el PDF que yo les voy a compartir ahorita al final de la sesión, que es la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Pero también dentro de esas variables manejamos o el valor de una variable física se denomina también en cuanto a la magnitud, porque esta es medible, es decir, nosotros la podemos medir. Y dentro de esas magnitudes físicas tenemos lo que es la velocidad, el tamaño, el peso,
la aceleración, la fuerza, la longitud, el área, el volumen y la energía según lo que nosotros necesitemos determinar. Y para esto, pues nosotros tenemos en cuenta valores que están estandarizados dentro de nuestro sistema internacional de unidades, como lo vimos o como les expliqué anteriormente. Para esas magnitudes físicas, pues manejamos unas unidades. La longitud vimos que era el metro, la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la intensidad de corriente eléctrica el amperio, para la temperatura termodinámica manejamos Kelvin o grados Kelvin. También podemos manejar grados centígrados. Tenemos también la cantidad de sustancias que se representa por medio de mol y la intensidad luminosa que es la candela. Y por eso hablamos de las magnitudes físicas fundamentales inmersas dentro de nuestro sistema internacional. Hablamos que en la longitud tenemos lo que es el metro, ¿cierto? Y explicamos por qué el metro actualmente es la unidad base para nosotros. Vimos también la masa que nos representa a nosotros en kilogramo, que es el peso de nuestro cuerpo, de nuestra masa, de nuestra partícula. Vimos el tiempo en segundo y eso pues ya fue lo que yo les expliqué en el PDF. Pero acá vamos a ver algo que no vimos en el PDF y son las magnitudes. ¿Qué magnitudes se manejan en física? Podemos manejar tanto magnitudes escalares como magnitudes vectoriales. Y aquí viene un pequeño video que nos da una pequeña explicación, pero espérenme, les dejo de compartir porque creo que no le di compartir sonido. Ya, ahora sí incluir sonido. De esa manera ustedes me van a poder oír el video. Listo, creo que ya. Magnitudes escalares y vectoriales. Todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contienen. Ejemplo, la longitud. Su unidad es el metro. Luego, si se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. Las magnitudes vectoriales, además de tener el valor numérico, módulo y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Bueno, y de esa manera pasamos a ver los vectores y cuáles son sus propiedades. Y recordemos, o yo les decía que los vectores los representamos mediante un plano cartesiano o un plano tridimensional. El plano cartesiano nos representa dos ejes, que es el eje X y el eje Y, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Y los vectores son herramientas gráficas que nos ayudan a nosotros a representar esa magnitud de física, ya que tienen una dirección y un sentido. Y para esto pues tenemos esta equivalencia de vectores. Vemos que los cuatro vectores son iguales porque tienen el mismo módulo, es decir, que manejan una misma dirección y una misma longitud. También podemos representar suma de vectores. En este caso tenemos un vector R, que ese vector R es la suma del vector A más el vector B. En ese caso pues formamos un triángulo haciendo pues un tercer vector, que en este caso es el R. También esa suma de vectores, el vector resultante para esta suma pues es el vector R y se obtiene pues de sumar, en este caso sumamos el vector B más el vector A en un mismo origen y pues de esa manera también nosotros podemos formar o completar un paralelogramo pues representándolo dentro de nuestro plano tridimensional o en este caso representando nuestros vectores. También se puede representar, pues, como lo decía, mediante un plano cartesiano. Pero aparte de poderlo representar en un plano cartesiano o tridimensional, también nosotros podemos realizar operaciones con los vectores. Vemos que podemos manejar una igualdad de vectores, así como lo vimos en el caso 1, que manejamos vectores iguales. ¿Por qué? Porque maneja tanto una dirección como una misma magnitud. Pero también podemos realizar representación o podemos realizar suma de vectores, que en este caso, la suma de dos vectores se obtiene aplicando la regla del paralelogramo, tal como lo vimos. Podemos sumar el vector A con el vector B y en ese caso tenemos el vector resultante, que en este caso sería el vector R.
También podemos hacer la representación de vectores negativos en donde pues manejan la misma magnitud, pero su dirección en este caso es una dirección opuesta. Y la suma de un vector y su opuesto en este caso da 0. Dentro de la resta de los vectores podemos, así como hicimos la suma de A más B o de B más A, también podemos hacer la resta de A más B o viceversa para poder hacer la representación por medio de un plano cartesiano. Y ya la multiplicación de un vector, en este caso, tanto la multiplicación como la división también se puede aplicar en un vector por un número real. En este caso se genera otro vector con la misma dirección, pero con un módulo modificado. ¿Qué quiere decir? Que si A es un vector, entonces podemos manejar 4A, que es un vector 4 veces mayor en magnitud que A, y de esa manera representar también la multiplicación y la división en los vectores. Y aquí pasamos a ver una segunda, perdón, esta es la primera que vemos porque estamos viendo física como tal. Vamos a ver la primera rama de la física que en este caso nos representan a nosotros como la cinemática, que es también una rama de la mecánica. ¿Qué nos describe esta rama de la física? Nos describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan. Es decir, que su punto central son las trayectorias y su variación en función del tiempo. También en las cinemáticas se analizan los cambios de velocidad, los cambios en su aceleración respecto a la posición y al tiempo de nuestros vectores. En este caso vemos un vector que estamos representando por medio de un plano cartesiano realizando una trayectoria de una partícula en este plano. Pero si vemos, hay una diferencia en este plano. Ya no solo manejamos el eje X y Y, sino ya manejamos 3 ejes, que es el eje X, Y y Z. Por eso ya empiezan a manejarse en planos tridimensionales. Y acá viene pues algunos conceptos básicos, como por ejemplo que un objeto se encuentre en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Es decir, si nosotros como personas estamos andando, caminando, ¿cierto? Y pasamos por el lado de un poste de energía, estamos viendo un cambio de posición, pero respecto al poste, porque hay una referencia fija y hay una que se encuentra en movimiento, que en este caso seríamos nosotros. Bueno, y acá nos habla sobre el plano de coordenadas cartesianas, que pues como ya hemos venido diciendo y hemos visto, pues podemos ubicar objetos en el espacio y representarlos pues gráficamente con relaciones matemáticas respecto a su posición y a su movimiento. Y pues en 2 movimientos 2D y en 3 movimientos 3D, manejando el plano con el eje X, Y y Z y los 2D con el eje X y Y, como ya les expliqué y vimos anteriormente. Bueno. También acá vienen unos conceptos fundamentales dentro de la cinemática, como lo es la partícula, que la partícula es una parte pues diminuta o muy pequeña de algún objeto. Para el caso de estudio de la física, se conforma por un cuerpo material con pequeña dimensión de la materia. Y también vemos que dentro de la cinemática nosotros manejamos o podemos analizar diferentes tipos de movimiento. ¿Y por qué manejamos diferentes tipos de movimiento? Porque el mundo está constantemente en movimiento y eso pues nosotros lo sabemos y todos los objetos pueden llegar a cambiar su posición con respecto al tiempo por diversas razones. Por eso se maneja el movimiento uniforme, manejamos el movimiento rectilíneo uniforme, entre otros que nosotros también podemos manejar. En este caso, el movimiento, pues la velocidad se mantiene constante, la dirección no cambia durante un recorrido y la distancia recorrida puede calcularse multiplicando la velocidad por el tiempo. Acá viene cómo sería o en qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme. Y para eso nosotros utilizamos una fórmula que es x igual a x sub 0 más b por t. X es la posición final, x sub 0 es la posición inicial, que siempre pues va a ser 0. La velocidad, que en este caso puede ser una velocidad constante porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo y la aceleración, que en este caso va a ser nula porque el movimiento siempre va a ser uniforme. Y también podemos hacer la representación por medio de una recta numérica manejando pues el eje X y el eje Y de este tipo de movimiento. También existe otro movimiento, en este caso el movimiento uniformemente acelerado, que pues también se puede denominar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde lo que se diferencia del anterior movimiento, que es el movimiento uniforme, es que la partícula en este caso sí está sometida a una aceleración constante.
y entonces la velocidad de la partícula cambia de forma uniforme en el tiempo, la aceleración mantiene un valor constante, es decir, que es positiva si acelera y negativa si frena o desacelera, y la trayectoria sigue siendo una trayectoria rectilínea. Y la ecuación para este movimiento uniformemente acelerado, en comparación a la anterior, ya nosotros vemos que la aceleración, si existe, es una aceleración constante. Entonces, B es igual a V sub 0 más A por T, que la velocidad inicial, la velocidad, perdón, es igual a la velocidad inicial, la velocidad sub 0, que en este caso es la velocidad inicial, X, que es la posición final, X sub 0, que es la posición inicial, la aceleración, que ya sabemos que es constante, y el tiempo que transcurre de nuestro cuerpo, partícula que estemos analizando. También hay otra importante. Bueno, acá se me mete con caída libre. Bueno, vamos a ver qué es caída libre. Faltan otros tipos de movimiento que más adelante se los voy a estar explicando, en donde la caída libre también es ese movimiento de un cuerpo influenciado únicamente por una aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración de la gravedad, teniendo en cuenta que para nosotros la gravedad es constante y es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta se caracteriza por realizar un incremento de la velocidad con el tiempo, es decir, que mientras el cuerpo desciende debido a la atracción gravitatoria de la Tierra, pues en este caso estamos representando una caída libre. Y la caída libre casi siempre se representa cuando una persona o nosotros dejamos caer un cuerpo, un objeto, una partícula desde cierta distancia, en donde en este caso manejamos h como altura final, h sub 0 como altura inicial, la velocidad final y la gravedad, que en este caso sería la aceleración de la gravedad. Bueno, y acá viene una representación de los movimientos que podemos manejar también en esa caída libre, y es tener en cuenta su origen, su eje de movimiento, cuánto se define como la velocidad inicial, teniendo en cuenta que va a ser 0, establecer cuál es la posición del cuerpo, cuál es su movimiento y poder despejar las incógnitas necesarias para el caso que estemos manejando. Y ese caso, acá por ejemplo nos dicen que hay un cuerpo lanzado desde una altura, en donde si un cuerpo lanzado desde una montaña con una altura 0, con velocidad 0, se debe determinar cuál es la ecuación de ese movimiento, cuál es la altura máxima alcanzada de ese cuerpo que se deja caer y el tiempo total para llegar al suelo, desde que inicia hasta que cae. Y de esa manera representamos ese cuerpo, en este caso, que va a caer, o ese cuerpo, objeto o partícula. En este caso, para representar la caída libre, vemos un balón que pues, va a caer de cierta altura y el jugador lo va a dejar caer para analizar el comportamiento de ese cuerpo durante su caída libre y poder calcular, por ejemplo, variables como la velocidad, su posición y el tiempo para poderlos llevar a cabo. Y acá están los otros tipos de movimiento. Vimos el uniforme, vimos el acelerado y ahora vamos a ver el movimiento curvilíneo. Y el movimiento curvilíneo lo que nos ayuda a representar son movimientos parabólicos, oscilatorios y circulares. De esa manera nosotros podemos representar trayectorias curvas. La trayectoria en este caso, por ser curvas, pues no es recta, sino que depende de los radios de curvatura que nosotros vayamos a representar, teniendo en cuenta también cuáles son los ángulos de inclinación que vamos a representar por medio de nuestro plano cartesiano. Otro tipo de movimiento es el movimiento de proyectiles, que también es un movimiento curvilíneo de tipo parabólico. Manejamos tanto eje X como eje Y, donde un movimiento horizontal se representa en el eje X con velocidad constante y en el eje Y el movimiento vertical y representamos la gravedad. Bueno. Acá pues hay unas ecuaciones para el movimiento de proyectiles. Manejamos el coseno, manejamos el seno, manejamos la velocidad y también el alcance con la altura máxima que pueda llegar a representar el movimiento de nuestro proyectil, en donde se analiza principalmente su recorrido, su posición del proyectil en cualquier instante. Y de esa manera lo representamos también por medio de nuestro plano cartesiano con eje X y eje Y. Otro tipo de movimiento es el movimiento circular uniforme y en este caso lo que se busca es que se representa la partícula en una trayectoria circular con una velocidad angular constante. Y en ese manejo nosotros podemos tener en cuenta tanto su velocidad angular como la tangencial o también la aceleración que nosotros podamos manejar de ese movimiento circular uniforme.
Y en ese movimiento circular uniforme ya no manejamos un plano cartesiano, sino ya manejamos un plano tridimensional, porque ya manejamos tanto eje X como Y, Z y A para poder representar ese movimiento angular, ¿cierto? De nuestra movimiento de la partícula que nosotros estamos representando de manera circular uniforme, presentando tanto una dirección como un sentido de desplazamiento de esa partícula. Y pasamos a la segunda rama de la física, que es la dinámica, que la dinámica también es una rama de la física y nos ayuda a describir o a explicar cómo los cuerpos se mueven y cómo las fuerzas influyen en ese comportamiento. Dentro de eso, pues manejamos también las leyes de Newton, que son las que ya vimos, que la primera ley de Newton nos habla sobre la ley de la inercia, que es cuando un objeto se encuentra en estado de reposo o si no en movimiento rectilíneo uniforme. Acá también nosotros manejamos conceptos claves como la masa, la fuerza y la gravedad que ya hemos explicado. Y acá viene un pequeño videito ilustrativo. La ciencia de las cosas. Dinámica. La dinámica obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Isaac Newton nació en Inglaterra. Fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes de movimiento. El movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. La fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ley universal de gravitación de Newton. El campo gravitacional de la Luna hace que la Tierra se acelere hacia la Luna. El campo gravitacional de la Tierra hace que la Luna se acelere hacia la Tierra. La primera ley de Newton o ley de inercia indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado de movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido a calentamiento. De esa manera, vamos acá, viene otro videito sobre unos conceptos básicos. La ciencia de las cosas. Conceptos básicos. La fuerza de la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Esto también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. ¿Por qué la fuerza de la gravedad de cada planeta es diferente? El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. P igual a m por g. Para el caso de la Tierra, el valor de g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire. Bueno, la segunda ley de Newton, que es la relación que existe entre la fuerza y la aceleración, ya la vimos. Vimos que la fuerza es neta, ¿cierto? Vimos que la masa es en kilogramos y la aceleración se maneja en metro por segundo al cuadrado. Acá viene pues la explicación también que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vimos el ejemplo, ¿cierto? De esta segunda ley. Acá nos dice pues que cuando hay una gran masa, es decir, cuando pesa demasiado nuestro objeto, pues manejamos una pequeña aceleración. A diferencia que si nuestro peso pesa, valga la redundancia, si nuestro objeto, perdón, pesa poco,
pues vamos a manejar una mayor o gran aceleración. Y en eso pues consiste nuestra segunda ley de Newton y veamos el caso en el PDF de la caja que un niño estaba arrastrando. También se maneja un equilibrio dinámico, que este es la capacidad de nosotros poder mantenernos estables o erguidos mientras realizamos diferentes actividades o acciones, donde pues lo logramos ajustando el punto de la gravedad. La tercera ley de Newton, que vimos la ley de la acción y reacción, también vimos en qué consiste y les puse el ejemplo de una silla y nosotros pues nuestro cuerpo sentándose en la silla. También existe una inercia rotacional de los cuerpos sólidos, que esta es un valor escalar que nos ayuda a nosotros a describir cuál es la propiedad de los cuerpos sólidos de girar alrededor de un eje, y este depende de cómo se distribuye la masa respecto al eje que nosotros estemos representando, principalmente representándolo en un plano cartesiano, teniendo en cuenta la masa del cuerpo, teniendo en cuenta la distancia de la masa al eje de rotación, teniendo en cuenta también la aceleración tanto angular como tangencial. También manejamos un equilibrio rotacional, que este sí ocurre cuando un objeto no presenta tendencia a girar, ya que no existe una torsión neta que genere que haya una rotación. Es decir, que representa lo mismo que la primera ley de Newton. Si no hay, o la ley de la inercia, si no actúa una fuerza externa, pues el cuerpo siempre va a permanecer en equilibrio. Y hay otra ley que no vimos en el PDF de Newton, que es la ley de gravitación universal, que esa también la creó Newton, en donde él establece que dos cuerpos o los cuerpos con masa se atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas. Y veíamos cómo la Luna se acelera hacia la Tierra y viceversa la Tierra hacia la Luna. Y de esa manera, pues vemos que existe tanto una fuerza de atracción gravitacional entre los cuerpos como masas, en este caso masa 1 y masa 2. Ahí en ese caso el que nos da el video, vemos la masa de la Tierra y la masa pues de la Luna, R, que ya es la distancia entre los centros de masa de ambos cuerpos, y G, que es la constante de gravitación universal. Hay otra parte importante que se maneja en la física, ya para ir terminando con este tema, y es la conservación de la energía. Y esto lo que hace es que en un sistema no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma en diferentes formas. Por eso, la energía mecánica resulta de la suma de la energía cinética y de la energía potencial, que estos dependen de la posición de un cuerpo, de un objeto, de una partícula. Y acá vamos a ver el caso de cómo nosotros podemos representar esos dos tipos de energía. Conservación de la energía. Por ley, la conservación de energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. A continuación, se describe el comportamiento de la conservación de la energía mecánica, en la cual la cantidad de energía es la suma de las energías cinética y potencial, que en ausencia de fuerzas de fricción o influencia de fuerzas externas, la cantidad de energía permanece constante. La energía cinética es debida al movimiento de los cuerpos y la energía potencial depende de la posición que ocupa la masa en el espacio. En la imagen se observa que cuando el skater está en la parte de arriba preparando el impulso, conserva una energía potencial que es debida a su posición en el espacio, mientras que cuando inicia a rodar, conserva una energía cinética producto de su movimiento. Se puede apreciar que la energía potencial se transforma en energía cinética. Bueno. También existe el trabajo, que el trabajo se representa o se denota con la W mayúscula, que es una magnitud escalar que resulta también de la acción de una fuerza sobre un cuerpo que nosotros podemos desplazar a cierta distancia. Y eso se tiene también en cuenta de acuerdo a sus ángulos, y también nosotros lo tenemos en cuenta de acuerdo a la transferencia de energía para que se pueda generar esa magnitud vectorial. Dependiendo también del movimiento que nosotros realicemos o el desplazamiento que nosotros lo demos y la posición que nosotros lo demos, nosotros representamos a trabajo igual a fuerza por la distancia, teniendo en cuenta también el ángulo. Si el ángulo es 0, pues nosotros vamos a calcular que nuestro trabajo en este caso sería 0. Pero si nosotros, por ejemplo, manejamos un ángulo de 180 grados, pues el trabajo ya cambia su fórmula y sería menos
fuerza por la distancia. De esa manera nosotros lo representamos por medio de Newton por metro, que en este caso, según nuestro sistema internacional de medidas, representaría Julius. También existe algo importante dentro de esos trabajos que se efectúan por una fuerza variable y en este caso es la representación de una elongación de un resorte, que aplicamos la ley de Hooke, que en un resorte sometido a una fuerza elástica, teniendo en cuenta la constante de elasticidad del resorte, su posición inicial y su posición final. Y bueno, como lo veíamos en el video, existe una fuerza cinética, hay una energía cinética, perdón, y una energía potencial, en donde la energía cinética es la energía que está asociada al movimiento de un cuerpo, teniendo en cuenta su masa, que es la masa del cuerpo, y la velocidad, en este caso del cuerpo. También manejamos algo importante dentro de la física que se maneja más en la química, que es la termodinámica. En este caso, en física, nosotros manejamos la termodinámica para la relación que existe entre la energía térmica y la energía mecánica, basada en la ley de la conservación de la energía. De esa manera, nosotros manejamos 4 principios. Dentro de la termodinámica está el principio cero, que nos define la temperatura como una propiedad dentro de los sistemas. Es decir, que si dos sistemas están en equilibrio térmico, puede ingresar un tercero, que ese también va a ingresar en un equilibrio con los otros dos sistemas que estamos manejando. Está el primer principio, que en este caso se considera la energía como una magnitud conservativa, y cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno más frío, el calor se transfiere hasta alcanzar un equilibrio térmico entre ambos cuerpos. El segundo principio nos establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, es decir, que aquí se maneja la entropía como una medida de un desorden molecular que no es conservativa. En este caso, el calor fluye espontáneamente también de un cuerpo caliente a uno frío, pero nunca al contrario, un cuerpo frío a uno caliente. Y el tercer y último principio nos indica que es imposible llegar a un cero absoluto con un número finito de transformaciones. Y de esa manera, pues, la entropía de un sólido perfectamente cristalino a 0 grados Kelvin es cero, ya que pues no existe en este tercer principio un desorden molecular. Y existen también unos parámetros termodinámicos que nosotros manejamos dentro de la física, que son esos parámetros, son magnitudes también físicas, también nos podemos medir dentro de un sistema y en este caso nos ayuda a determinar su estado termodinámico. Y acá tenemos en cuenta diferentes variables de estado, propiedades intensivas, vemos las propiedades extensivas y también 3 tipos de sistemas, que es el sistema abierto, cerrado y aislado. Y vamos a ver en qué consisten estos parámetros. Parámetros termodinámicos fundamentales. Los parámetros termodinámicos son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. La temperatura del sistema y el campo magnético presente son parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o la posición de alguna de las partículas que conforman el sistema no lo son, dado que los parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado termodinámico en que se encuentra el sistema. También reciben el nombre de variables de estado o funciones de estado. Variables térmicas. Toda sustancia por encima de los 0 Kelvin menos 273,15 grados centígrados emite calor. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. Variables termodinámicas. Tienen relación con el estado interno de un sistema, también llamadas coordenadas termodinámicas, y entre ellas las más importantes son la masa m, el volumen v, la densidad, la presión p, la temperatura t y la constante de proporcionalidad k. Propiedades intensivas. Son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que cuyo valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Por este motivo, no son propiedades aditivas. Variables intensivas. Valor que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis.
Por ejemplo, masa, volumen, número de moles, entre otras. Propiedades extensivas. Dependen de la cantidad de sustancias del sistema. Son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Algunos ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía, etc. Estado de un sistema. Un sistema que puede describirse en función de coordenadas termodinámicas se llama sistema termodinámico y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. La clasificación de los sistemas termodinámicos se debe al grado de aislamiento del entorno y se describen a continuación. Sistemas abiertos. Aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto. Uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. Sistemas cerrados. Aquellos que intercambian energía con su entorno pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado, como una lata, cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor. Sistemas aislados. Aquellos que, hasta cierto punto, no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante un rato. Un sistema está en equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando está sometido a las condiciones de un entorno. Bueno, y en eso consiste lo que tiene que ver con todos los parámetros termodinámicos. Se manejan escalas termométricas, tanto absolutas como relativas, en donde se señala el valor del cero absoluto, es decir, que la temperatura mínima posible, donde nosotros manejamos, pues es el cero, ¿cierto? Y dependen también de las escalas relativas, mirando como puntos de referencia tanto la ebullición como la congelación del agua. Manejamos tres escalas termométricas, grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Y también manejamos los procesos termodinámicos, que esos son los cambios que nosotros podemos manejar en las magnitudes y las propiedades termodinámicas, como el isotérmico, que nos representa la temperatura que permanece constante durante todo el proceso. Y nosotros podemos hacer la representación mediante unas curvas que son llamadas las curvas isotérmicas mediante un diagrama y de esa manera manejamos también una temperatura constante. Ya finalizando, nos habla sobre el electromagnetismo, que es otra rama de la física que nos estudia la relación que existe entre los fenómenos eléctricos y los magnéticos. También hablamos del magnetismo, que es un fenómeno físico donde ciertos materiales pues ejercen o una fuerza de atracción o de repulsión, como por ejemplo el imán, que su material natural, como lo conocemos, es la magnetita. También tenemos la electricidad del campo eléctrico, que este ocurre, o sea, mediante un espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica, se maneja mediante un campo vectorial y también posee tanto una magnitud como una dirección. Y ya el electromagnetismo, que es también manejado por el campo magnético inducido, es cuando una corriente eléctrica circula por un conductor y se genera un campo magnético alrededor de él. Y ya finalizamos con oscilaciones y ondas, que oscilación es una variación o perturbación que se da en el tiempo de un medio o de un sistema. Y nosotros en física, en química o en ingeniería, pues se describe como ese movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Y el estudio de las oscilaciones principalmente sirven como ese punto de partida para que nosotros podamos reconocer o comprender el comportamiento de las ondas, ya que una onda puede interpretarse como un conjunto de oscilaciones que se llegan a propagar en el espacio. Y por eso la onda es una propagación de una perturbación que transporta energía sin transportar materia. Y ya las oscilaciones representan principalmente los movimientos periódicos o repetitivos en torno a una posición de equilibrio y manejamos lo que es la amplitud, frecuencia y el periodo. De esa manera podemos clasificar tres tipos de oscilaciones: armónica simple, amortiguada y la forzada.
Y ya las ondas pues se originan mediante una oscilación que se propaga, como veíamos anteriormente, en el espacio, y de esa manera los parámetros fundamentales de la onda se manejan mediante lo que son ondas transversales, las distancias, números de oscilaciones por segundo, entre otras. Y la clasificación de las ondas se da de acuerdo pues al tipo de la onda. Según la dirección de oscilación puede ser transversal, según la dirección de oscilación puede ser longitudinal, según la necesidad de un medio puede ser mecánica o según la necesidad de un medio puede también ser una electromagnética. Y de esa manera terminamos con la explicación de lo que es la temática del área de la física para ahora sí pasar a en qué consiste el desarrollo de las evidencias de física. Y ahí les estoy proyectando el mismo PDF que ahorita estábamos viendo para que ustedes lo tengan ahí y ya se los voy a compartir a su grupo de WhatsApp. Porfa, me confirman con una manita arriba si están viendo el PDF que yo les estoy compartiendo. Sí, señora. Listo, gracias, Kevin. Gracias, Lina. Gracias, Andrés. Gracias, Adrián. Listo. Gracias, Rafael. Bueno, vamos entonces a ver en qué consisten las evidencias. Ahora sí, yo se las saqué en este cuadrito, pero si ustedes desplazan el PDF, acá está una a una explicadita en qué consiste. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. Resulta, muchachos, que son 4 resultados que vamos a evaluar. Acá ustedes lo están viendo, acá dice resultado y acá está la evidencia que vamos a desarrollar. De esas 5 evidencias vamos a desarrollar 4 y les voy a explicar por qué. Resulta que aquí en mi segundo resultado me pide un video expositivo sobre un experimento de aplicación. Pero si vamos a ver en el último resultado, para yo evaluarles este resultado, tengo que evaluarles 2 evidencias. Dentro de esas 2 evidencias, muchachos, lastimosamente vieron otra vez lo mismo, un video expositivo sobre un experimento de aplicación. Entonces, ¿qué hago yo o qué propongo yo? Yo les propongo que solo realicemos un video y que ese video que realicemos lo carguemos en las 2 evidencias que me piden video, que ya les digo en qué consiste cada video, o el video, perdón. ¿Listo? Entonces solo vamos a desarrollar 4 evidencias, el cuestionario, un video, un informe de laboratorio y una bitácora. La primera evidencia es un cuestionario. Ese cuestionario yo les habilito 1 hora y les habilito 3 intentos, no porque sea difícil, sino porque a veces la plataforma falla, se les apaga el PC, se les fue el internet, entonces para que ustedes tengan más opciones para que puedan presentar su cuestionario sin interrupciones y lo puedan presentar a tiempo. ¿Listo? Entonces esa es nuestra primera evidencia, que es un cuestionario. Nuestra segunda evidencia, ¿qué es? Es un video. ¿En qué consiste ese video, muchachos? Antes de explicarles de qué vamos o qué va a ser ese video, de qué va a ser el video, quiero decirles que si a ustedes se les complica hacer un video, pueden hacerlo por medio de una presentación de PowerPoint. Y en esa presentación de PowerPoint, ustedes le pueden poner o añadir voz para explicar lo que ustedes están realizando. No tiene que ser esto en PowerPoint, si no se les facilita, pues lo hacen ahí, pero si se les facilita, lo pueden cargar en MP4, otros me cargan el link de YouTube, otros me cargan el link del Drive, pero por favor, si es del Drive, me le ponen acceso para que cualquiera lo pueda visualizar, porque si no me toca pedirles permiso y si tengo que pedirles permiso, pues no les puedo evaluar porque no puedo visualizar el video que ustedes desarrollaron. Entonces, de la manera que a ustedes más se les facilite. Si no se les facilita el video, entonces lo que les digo, pueden realizar una presentación PowerPoint, ¿vale? Pero pues le añaden voz para que ustedes puedan dar la explicación de lo que van a representar. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en el video, profe? Acá dice, chicos, acá está bien explicadito. Vamos a realizar un video máximo de 3 minutos. ¿Por qué, profe, solo 3 minutos? Porque resulta que a veces la plataforma les pone inconveniente. Entonces realizamos un video máximo de 3 minutos para que no tengan inconvenientes al cargar en la plataforma. ¿Qué va a llevar el video, profe? Va a llevar la descripción, mejor dicho, ustedes me van a decir, yo escogí la primera ley de Newton, van a escoger una de las 3 leyes de Newton que vimos, ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración o la ley de la acción y reacción. Entonces, yo, María, escogí la ley de la inercia. Entonces, me presento, soy María de la ficha AXO y escogí la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, y ustedes dan una breve descripción de la ley y hacen una aplicación de esa ley por medio de un experimento casero. ¿Qué vamos a hacer? Un video.
¿Con qué? Máximo 3 minutos que contenga una de las leyes de Newton y un experimento casero que aplique esa ley que ustedes escogieron de Newton. Esa es la segunda evidencia, que es un video. ¿Dudas de esa segunda evidencia del video? No, profe, está bien. Listo, Lina. ¿No hay dudas, muchachos, inquietudes? ¿Sí fui clara con esa segunda? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una consulta. No, la explicación es bastante clara. De pronto, a la hora de cargar la evidencia, se puede cargar, digamos, un enlace del video cargado, puede ser en plataforma YouTube, y cargar el enlace, la URL del video en la evidencia. Sí, sí, señor Dustin. Inclusive pueden copiar la URL en un Word y lo convierten en PDF y lo cargan, o en el mismo Word, no hay problema, ¿sí? O si se le facilita el link directamente, pues también, pero verifiquen que quede el link porque a veces sucede que no les queda el link. Preferiblemente cargarlo en un formato para que no tengan pérdida, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, Dulcín. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Vi un micrófono encendido, pero no recuerdo quién. Ok, va. Hola, profe, ¿cómo vas? Esta es la Hola, segunda buenas noches. evidencia y es la quinta, ¿sí? ¿O la cuarta? Sí, gracias, Andrés. Sí, señor, ahí va. Sí, esta es la segunda evidencia, ¿cierto? El primero es el cuestionario, pero esa misma evidencia es la que vamos a cargar de cuartas, ¿vale? Sí, señor. Ok, Muchas gracias. gracias, Andrés. Con gusto. Es decir, que solo vamos a hacer un video, solo uno, o una presentación de PowerPoint, solo uno, ¿vale? Bueno, creo que no hay más preguntas. Pasemos a la tercera evidencia. Un informe de laboratorio. ¿En qué consiste, muchachos? Acá en este PDF que ya les voy a compartir está todo. Acá está. Este es el informe de laboratorio. ¿Qué lleva, profe? Lleva una portada, que ustedes ya saben realizarla, una pequeña descripción sobre la importancia de aplicación de la energía, por qué es importante la energía, y un cuadro comparativo con los principales tipos de energía, eólica, eléctrica, la energía solar, bueno, todos los principales tipos de energía que nosotros encontramos las vamos a hacer en un cuadro comparativo y por último, 3 o 4 conclusiones de su informe de laboratorio. ¿En qué consiste ese informe de laboratorio? Una portada, la importancia de la energía, un cuadro comparativo con los principales tipos de energía y unas conclusiones. Esa sería nuestra tercera evidencia, que es el informe de laboratorio. ¿De esta hay alguna duda, muchachos? Bueno, está claro. Listo, que me dice que está claro. Y vamos a ver en qué consiste nuestra cuarta. Es el mismo video que ya hicimos, que vamos a cargarlo aquí. Y terminamos con la quinta, que es la bitácora. ¿En qué consiste una bitácora, muchachos? Una bitácora es una compilación o una recopilación de lo que nosotros hemos realizado. Entonces, ¿qué lleva la bitácora? Lleva una portada, lleva una pequeña introducción sobre la importancia de la física, unos objetivos. Vamos a describir brevemente las leyes de la física que ya las vimos. Vamos a poner o unas fotos o 2 fotos o el link del video que ustedes desarrollaron o fotos de la presentación o del experimento que ustedes desarrollaron y unas conclusiones. De esa manera, con estos puntos de la bitácora estaríamos compilando todos los procesos o todas las actividades que desarrollamos durante la competencia del área de física. Y esa sería nuestra quinta y última evidencia. De esas dudas, inquietudes. Aquí está bien, ok. Listo, Andrés. Dudas, muchachos, inquietudes. ¿No? Ya les voy a pasar ahorita, termino, les paso a su grupo de WhatsApp este PDF. Ahí está todo. Ahí está todo, inclusive si se dan cuenta lo que les expliqué al inicio es un pequeño resumen de lo que vimos en la plataforma, en donde pues ustedes encuentran todo muy bien detalladito, explicadito. De igual manera, muchachos, si llega a existir alguna duda, alguna inquietud en el desarrollo de las evidencias, por favor, me pueden escribir al interno y yo con mucho gusto les colaboro. Yo ya estoy en sus grupos de WhatsApp, me buscan y yo con gusto les colaboro si llega a existir alguna duda.
¿Qué fechas vamos a manejar, profe? Resulta, muchachos, que la ficha 227, terminada en 227, tiene plazo hasta el 21 de abril para cargar estas evidencias. Y la Perfecto. 2228 no tenemos fecha. Entonces, no se preocupen que yo hablo con el profe y les doy fecha. Y no se preocupen que como pues son varias evidencias, si no alcanzamos la ficha 227 hasta el 21 de abril, que estaríamos hablando de 11 días únicamente, yo abogo por ustedes para que la profe me deje habilitarles un placito más, ¿vale? No se preocupen que yo voy a hablar por ustedes para que el plazo sea un plazo considerable para que ustedes puedan cargar sus evidencias, pero porfa, en la medida que vayan desarrollando, vayan cargándolas y yo se las voy revisando y evaluando, ¿vale? Alfío tiene la manita arriba. Profe, qué pena, yo voy a hacer una pregunta aparte de todo. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, Sí. señor. Sí, profe, es que yo tuve el mes pasado un inconveniente con el trabajo de matemáticas y no, pues, profe, es que no lo alcancé a subir la semana pasada. Yo todavía lo puedo subir. Sí, las evidencias Alfio, pasadas. sí, 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 Alfio, ya entendí. Sí, 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 sí. O sea, sino bueno, que, ¿cómo manejo yo ese caso? Por sí, ejemplo, ¿cómo manejo yo si hubiera sido matemática? Yo, por ejemplo, creo que a la 228 les di matemática. sí, Yo lo que hago es hablar con el líder de ficha cuando veo que varios no me alcanzan a cargar las evidencias y le pido al líder un plazo más. Y yo les aviso en el grupo de WhatsApp y les amplío el plazo para los que sí, no alcanzaron a cargar, ¿sí? Es decir, que vuelvo y habilito para sí, todos los que no alcanzaron a cargar esas evidencias. Eso hago yo, ¿no? Ya ahí sería que ustedes, los que no alcanzaron, porfa, le soliciten a su líder de ficha para que el sí. profe que les dio matemáticas les colabore en ese caso. Ah, listo, profe. Listo, ok. Sí, señor, con gusto. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias, reclamos Sí, profe, en una esto? pregunta. Señor. En esta fase de planeación, aparte de esta, vamos a tener otra reunión de física. No, Kevin, solo vamos a tener esta. Por eso nos extendimos un poquito, porque la idea era alcanzar a darles toda la explicación, ¿vale? Ah, vale, gracias. Con gusto, Kevin. ¿Dudas, chicos? ¿No? Voy a detener Profe, la ¿esas grabación. cargas ya están habilitadas en la plataforma? Diego, están habilitadas para la ficha 227, para la 228 aún no. Entonces yo hablo con el profe para poder pedir autorización y habilitárselas y yo les aviso en el grupo del WhatsApp las fechas y que ya están habilitadas, ¿vale? Bueno, Profe, voy disculpe a, otra pregunta. señor. La sesión va a quedar grabada, ¿verdad? Sí, 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 Ángel, sí, ya voy a detener la grabación. Yo me comprometo, si no se las comparto mañana